Los 88 caballeros de Atena portan armaduras sagradas, las cuales están divididas en 48 de bronce, 24 de plata y 12 de oro, además de 4 cuyo origen es desconocido. En la serie, lamentablemente, no hubo tiempo para conocerlas a todas y menos a sus usuarios, y es por ello que, precisamente he creado esta saga de videos, así que ponte cómodo y prepárate para volverte un experto en el tema. Antes de continuar, te recuerdo que, si quieres ver la primera, segunda, tercera y cuarta parte de esta saga, en las cuales presenté los caballeros del número 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30, del 31 al 40 y del 41 al 50 respectivamente, puedes hacerlo dándole clic a los links que te dejé al final de este video, en el comentario fijado y en la descripción. Además, recuerda que del apoyo que tenga esta temática depende la continuidad de esta saga. Bien, sin más por aclarar, comencemos. Número 51. Lynx. La constelación de Lynx, también llamada en español como el lince, fue introducida en el siglo XVII por Johannes Hevelius. Se extiende en una región vacía de los cielos del norte y está situada entre la constelación del Cochero y la Osa Mayor, al norte de Géminis. El origen del nombre se debe a la poca luminosidad de sus astros, pues se necesita tener ojos de lince para poder verla. Al ser una constelación bastante reciente, no posee una historia mitológica asociada. En Saint Seiya, la armadura del lince tiene la apariencia de dicho felino y pertenece a la categoría especial conocida como Corona Cloth. Aunque, hay que aclarar que, en los spin-off de Omega y Episodio G, aparece como parte de las armaduras de bronce. Los usuarios conocidos de esta armadura han sido, en primer lugar, Retsu, quien la portó durante el siglo XX en el spin-off de Episodio G, luego en Omega, en el siglo XXI, tuvimos a Mirapolos, y en el siglo XX pero en la leyenda de los jóvenes Escarlata tuvimos a Yao. Número 52. Lira. La constelación de Lira está en la orilla occidental de la Vía Láctea. Es fácil localizarla debido a Vega, su estrella más brillante, que forma una de las esquinas del Triángulo de Verano. En la mitología griega, esta constelación en realidad es la lira de Orfeo, de quien se dice que hacía una música tan encantadora que hasta los animales se detenían a escuchar. Orfeo fue uno de los argonautas que acompañaron a Jasón en la expedición en busca del vellocino de oro. Cuando Eurídice, la novia de Orfeo, murió, este logró convencer a Hades y a Perséfone, dioses del inframundo, para que la dejaran volver al mundo de los vivos con él. Ellos accedieron con la condición de que Orfeo no mirara atrás, pero el temor de que le engañaran y ella no estuviera detrás suya, hizo que él tornase la vista antes de salir, por lo que ella tuvo que quedarse con los muertos y Orfeo se quedó allí para siempre. Zeus convirtió su lira en una constelación. En Saint Seiya, la armadura tiene la forma de una lira, pertenece a la categoría de plata, y sus usuarios conocidos han sido, en primer lugar, Orpheus, en la película no canónica titulada La leyenda de la manzana envenenada, en la cual estuvo bajo las órdenes de la diosa Eris. Luego tuvimos a un caballero desconocido en el siglo XVI en el spin-off de The Lost Canvas. Luego en el videojuego de Saint Seiya Online en el siglo XVIII el portador fue Orfeo, y por último en la saga de Hades tuvimos a Orfi. Cabe aclarar que a Orfeos, Orfeo y Orfi en Latinoamérica se les llamó Orfeo. Y de hecho, en realidad hay algo de razón en que se tomara esa decisión, pues básicamente son solo variantes del nombre Orfeo perteneciente al héroe mitológico griego. Número 53. Mensa. Mensa o la Mesa ostenta el puesto 75º en extensión de las 88 constelaciones. Es una constelación del hemisferio sur celeste. Su estrella más brillante es Alpha Mensae y es una estrella enana amarilla con una magnitud de 5,08 y se encuentra a 33 años luz. Fue introducida por Nicolas Louis de Lacaille bajo el nombre de Mons Mensae, latín para la palabra meseta. Dado que fue ideada en el siglo XVII y se encuentra en el hemisferio sur, no fue visible para los pueblos del Mediterráneo o culturas antiguas, por lo tanto, no hay mitología asociada a esta constelación. En Saint Seiya, esta armadura solo aparece en el videojuego Saint Seiya Online, pertenece a la categoría de plata y los nombres de sus usuarios son desconocidos. Número 54. Microscopio. Microscopio es una pequeña constelación austral introducida por Nicolas Louis de Lacaille. Dado que no fue introducida hasta el siglo XVII y siendo una constelación meridional, Microscopio no fue conocida por culturas tempranas o clásicas, por lo que no existe mitología relacionada. Los datos sobre el diseño, categoría y los usuarios de esta armadura son totalmente desconocidos hasta el momento. Número 55. Monoceros. La constelación de Monoceros o el unicornio fue bautizada por el astrónomo holandés Petrus Plancius en 1613. El unicornio monta sobre la Vía Láctea en el Ecuador y se encuentra dentro del triángulo formado por Sirio, Procyon y Betelgeuse. Su cuerno mágico está situado muy cerca del hombro oriental de Orión.
Al ser una constelación reciente, no posee una historia en la mitología griega que cuente su origen. Sin embargo, el unicornio es un animal presente en varias mitologías del mundo. Al ser tantas y tan variadas las versiones, me centraré en mencionar solo las más comunes. Originalmente en el folclore europeo, el unicornio se representaba como un caballo blanco con patas de antílope, ojos y pelo de cabra y un cuerno en la frente. En las representaciones modernas, sin embargo, es idéntico a un caballo, diferenciándose únicamente en la existencia del cuerno. Las primeras representaciones documentadas de animales unicornio se remontan a la civilización del Indo, hace más de 4000 años. En Occidente puede trazarse su origen desde la descripción que de él hiciera el erudito griego Ctesias de Gnido, en la segunda mitad del siglo V a.C. Tradicionalmente se cree que el cuerno del unicornio tenía la propiedad de curar de cualquier envenenamiento u enfermedad, razón por la cual durante mucho tiempo hubo todo un mercado dedicado al comercio de su cuerno. Sin embargo, justo como lo has de suponer, en realidad lo que se vendía eran cuernos de otros animales, entre los cuales destacaban los cuernos del animal acuático conocido como narval. La leyenda dice que para atrapar a un unicornio se necesitaba de una doncella virgen, la cual atraía al animal hasta hacerlo descansar en su regazo, y al momento de estar desprevenido los cazadores aprovechaban a atacarlo. Se dice que el unicornio era un animal agresivo que incluso mataba a los leones, pero que su debilidad eran las doncellas. Esta historia me recuerda mucho a la forma en cómo Yabu en la serie clásica era agresivo con todos, pero frente a Saori se comportaba como un lindo pony. Por otra parte, la rivalidad legendaria entre el león y el unicornio fue homenajeada por Masami Kurumada, cuando puso a luchar a Jabu de unicornio contra Ban de león menor en la saga del Torneo Galáctico. Este es otro de esos detalles que demuestran que el maestro se informó bastante sobre diversas mitologías para poder crear esta maravillosa historia. En Saint Seiya, la armadura del unicornio tiene la forma de dicho animal, pertenece a la categoría de bronce y sus usuarios conocidos han sido, en primer lugar, dos desconocidos en la saga de The Lost Canvas, el primero del siglo XIII y el segundo del siglo XVI, luego siempre en The Lost Canvas, pero en el siglo XVIII tuvimos a Yato, y por último en el siglo XX en Santia So, la saga clásica y la novela de la gigantomaquia, tuvimos al previamente citado Yabu. Número 56. Musca. La Musca o Mosca es una constelación del hemisferio sur celeste. Su estrella más brillante es Muscae y es una estrella variable blanco-azulada con una magnitud de 2,69 y se encuentra a 306 años luz. En la mitología se cuenta que el héroe Belerofonte, con ayuda de la diosa Atena, logró domar al caballo alado conocido como Pegaso, y gracias a ello fue capaz de matar a la temible Quimera, una bestia muy poderosa. También fue capaz de salir victorioso ante el pueblo guerrero de los Sólimos y ante las Amazonas. Esto lo hizo sentirse superior a los demás mortales, y quiso llegar hasta el Olimpo, cosa que Zeus consideró como una ofensa, y para mostrarle lo débil que seguía siendo, y la distancia tan grande que lo separaba de los verdaderos dioses, envió a una pequeña mosca para que mordiera a Pegaso, cosa que provocó que el caballo se agitara y que Belerofonte cayera de su lomo, quedando ciego y sin poder caminar por el resto de su vida. En Saint Seiya, la armadura tiene la forma de una mosca, pertenece a la categoría de plata y sus usuarios han sido, en primer lugar, tres desconocidos de la saga de The Lost Canvas, el primero del siglo XIII, el segundo del XVI y el tercero del XVIII. Luego en la saga clásica, en el siglo XX, tuvimos a Dio, y en el siglo XXI, en la saga Omega, tuvimos a Fly. Número 57. Norma. También conocida como la regla del carpintero, el juego de reglas o el nivel, aunque formalmente conocida en latín como Norma et Regula, que significa escuadra y nivel, es una constelación ubicada en el hemisferio sur entre Escorpión y Centauro. Fue descrita por primera vez por el astrónomo Nicolas Louis de Lacaille en el siglo XVIII. Al ser una constelación reciente, no posee una mitología asociada. En Saint Seiya de la armadura de Norma solo se ha visto la protección del brazo, pertenece a la categoría de bronce y su único usuario conocido ha sido Luciano durante el siglo XXI en la saga de Omega. Debido a que se desconoce la apariencia de esta cloth, estoy usando una imagen hecha por fans a manera únicamente de apoyo visual. Número 58. Octante. Octante es una constelación discreta presentada por Nicolas Louis de Lacaille. Es, fundamentalmente, conocida por ser la ubicación del polo sur celeste. Dado que Octans fue presentada en el siglo XVII y se sitúa cerca del Polo Sur, no fue conocida por las culturas tempranas y clásicas, así que no tiene mitología relacionada. En Saint Seiya no se conoce la apariencia, ni categoría y mucho menos a algún portador de esta armadura, por ello la imagen que ves en pantalla es solo un fan-made. Número 59. Ofiuco. Ofiuco ostenta el puesto 11º en extensión de las 88 constelaciones. Puede verse en ambos hemisferios entre los meses de abril a octubre por estar situada sobre el ecuador celeste.
Su estrella más brillante es Ras Alage. En la mitología griega, Ofiuco corresponde con Asclepio, hijo del dios Apolo y la mortal Corónide. Este desarrolló tal habilidad en medicina, que se decía que era capaz incluso de resucitar a los muertos. Muy ofendido por ello, Hades pidió a Zeus que lo matara por violar el orden natural de las cosas, a lo que Zeus accedió. Sin embargo, como homenaje a su valía, decidió situarlo en el cielo rodeado por la serpiente, símbolo de la vida renovada. De esta armadura existen dos variantes. La primera, correspondiente a la era del mito, era una armadura dorada la cual tenía la forma de Asclepio con su vara y la serpiente. La segunda fue creada después de que Asclepio fuera castigado por los dioses olímpicos, degradando la armadura a una simple cloth de plata. Los usuarios canónicos conocidos de esta armadura en su versión dorada han sido, en primer lugar, el propio Asclepio en la era del mito. Luego, en el siglo XVIII, su portador fue Odiseus, aunque este teniendo parcial o completamente su cuerpo poseído por el espíritu de Asclepio. Tiempo después, la versión de plata, en el siglo XX, en la saga clásica, fue portada por Sina. En las sagas no canónicas, empezando por The Lost Canvas, tuvimos a dos desconocidas, la primera del siglo XVI y la segunda del XVIII. Ya en episodio G, durante el siglo XX y XXI repitió Sina, y esta misma guerrera la volvería a portar en el siglo XX, pero en el universo del videojuego El Santuario de PlayStation 2, siendo esta la única vez que vistió la versión de oro. Número 60. Orión. Orión es una constelación prominente, quizás la más conocida del cielo. Su estrella más brillante es Rigel y es una estrella supergigante azul muy luminosa que se encuentra a 860 años luz. En la mitología griega, se cuenta que hace mucho tiempo el gigante conocido como Orión, hijo de Poseidón, cuyo tamaño le permitía caminar en el mar sin que su cuerpo fuera cubierto más que hasta sus hombros, se jactó de ser un gran cazador diciendo que mataría a todas las criaturas de la tierra, por lo que Gea, la diosa madre de la tierra, envió a un pequeño escorpión para que lo matara y así evitara tal desgracia. El gigante se burló de él diciéndole que no le temía ni a los tigres, leones o cualquier bestia feroz, y menos lo haría frente a tal ridículo animal, y a continuación, procedió a aplastar al arácnido. Sin embargo, este logró picarlo en el talón inyectándole un poderoso veneno. El gigante, al darse cuenta de que iba a morir, clamó a Zeus para que lo convirtiera en una constelación, de manera que pudiera vengarse de Gea y ser recordado por todos los hombres del mundo de manera digna, ya que morir ante un animal tan pequeño era algo deshonroso. Zeus cumplió su deseo y como constelación, Orión obtuvo la capacidad para controlar las tempestades, las tormentas, el hielo y los vientos. Desde entonces, cada vez que se ha visto aparecer a Orión sobre el firmamento, ha traído consigo el viento, el frío, las tempestades, los hielos, las nieves y las escarchas, que tan abundantes son en el invierno. Sin embargo, Zeus también reconoció la hazaña del escorpión y lo elevó al firmamento convirtiéndolo en una de las 12 constelaciones más importantes. Eso sí, tuvo cuidado de que nunca se encontrara de nuevo con Orión para que no se matasen entre sí de nuevo. Por eso cuando Orión desaparece de la bóveda celeste es cuando hace su aparición la constelación del escorpión. Mientras que Orión aparece durante el invierno, Escorpio lo hace en el verano. En Saint Seiya, la armadura de Orión lo representa como un hombre fuerte con un mazo en su mano derecha, pertenece a la categoría de plata y sus usuarios conocidos han sido Jagger en el siglo XX, en La leyenda de la manzana dorada, película en la cual estuvo bajo los servicios de la diosa Eris quien lo resucitó para que luchara en su nombre. De este personaje se sabe que llevó el título de caballero en alguna época, sin embargo, jamás se aclaró de cuál se trataba. Luego tuvimos en el siglo XX a Rigel, personaje que precisamente lleva el nombre de la estrella más brillante de esta constelación. Y, por último, pero no menos importante, tuvimos a Edén, en la saga de Omega durante el siglo XXI. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy con este conteo. Te recuerdo que en el siguiente video conoceremos a los caballeros del número 61 al 70. Para que eso suceda es necesario que este tenga éxito, por lo que te pido que lo compartas con tus amigos, pues el objetivo final es poder presentar a las 88 constelaciones. Antes de irnos, queremos agradecer a Nagi Kaelom, a Guillermo Álvarez Ángel y a Starlinger Mosen por su aporte como miembros del canal. Si tú también quieres ser parte, solo debes de darle clic al botón de unirse que aparece debajo de este video. Por cierto, te recuerdo que Nagi ha escrito su segundo libro titulado Era Divina, Lluvia Eterna, el cual puedes adquirir a través del link que te dejé en la descripción. También te anuncio que nuestro compañero Jesús Cabrera ya publicó su cómic, Cuentos del Todo. Recuerda que si lo apoyas estás apoyando al canal. También, queremos dar nuestra enhorabuena al Chipa 503, quien está iniciando en YouTube. Estaremos enviando saludos a los que compartan este video con al menos una persona. Se les aprecia. Gracias y hasta la próxima.